Hola, bienvenidos. En la sesión de hoy vamos a hablar de un autor y de una obra que ya son todo un clásico, tanto el autor como la obra. El autor es Stefan Zweig. Stefan Zweig seguramente es uno de los escritores más afamados y más aclamados por la crítica, y no sin razón. A título personal es uno de mis autores favoritos. Como tantas veces me ha ocurrido, llegué a través del cine. En Cartas a una desconocida, una obra de los años 40 dirigida por Max Ophüls, descubrí un guión maravilloso. Luego, con los años, me di cuenta que ese guión pertenecía a un relato breve de Stefan Zweig. ¿Por qué Stefan Zweig hoy vuelve a ser aclamado cuando lo fue en los años 30 y 40? Él era un autor que sus obras se vendían por millones, acudía a los congresos y daba conferencias en honor de multitudes, y su obra aborda todos los ámbitos de la literatura, tanto el ensayo, la biografía, la novela e incluso la obra de teatro, una obra de teatro, por ejemplo, como es Jeremías, cogiendo el personaje bíblico, y que es una obra realmente extraordinaria, tanto en el fondo como en el ámbito espiritual, siendo él un hombre no católico, aunque venía de familia judía. Digo que ha abordado todos los ámbitos y todas las épocas. A lo largo de su obra podemos ver ensayos que recogen no solo un personaje, que puede ser en sí mismo interesante, sino que ese personaje es el reflejo de una época y de unas ideas, las ideas que marcan una época. Cuando analizamos, por ejemplo, o cuando leemos, mejor dicho, la biografía que tiene María Antonieta, vemos la Revolución Francesa, lo mismo nos puede, o la antesala de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se plasma perfectamente en la obra de Fouché, pero lo mismo podríamos ver en obras como su estudio sobre Magallanes, sobre su estudio inconcluso, porque no pudo llegar a terminarlo, sobre Balzac, y aún así es una obra amplia, sobre Montaigne, etcétera, ¿no? Todo lo que él aborda, lo aborda con una profundidad de campo, porque, como veremos en la obra de hoy, no solo es un análisis literario, que lo es porque su literatura, su escritura es un placer para los sentidos, sino que él se introduce en las bibliotecas, en los archivos, para comprender perfectamente al personaje y a la época en la que se adentra. Curiosamente, es un hombre marcado por dos ámbitos: su época y su ansia por la libertad. En su obra El mundo de ayer, refleja el gran sueño que es parejo al que tenía su gran amigo Joseph Roth, la época del Imperio Austrohúngaro, una época que él siente como una época de esplendor y donde la libertad, aunque no era el concepto de libertad que podríamos tener hoy en día, pero un concepto de libertad bastante amplio. Los autores no tenían que esconderse. Sin embargo, como le ocurrió a su gran amigo Joseph Roth, también austríaco, él siente lo oprobio que fue las garras del nacionalsocialismo. Los dos tienen que emigrar. Joseph Roth muere tempranamente por sus excesos en la bebida, pero deja plasmado lo que es la cara negra del totalitarismo, que es el reflejo de la svástica y del pensamiento de Adolf Hitler. Y en el caso de Stefan Zweig, él emigra a Brasil, y en el año 42 se suicida dejando una carta explicando los motivos. Él dice en ese año 42 que los motivos que le llevan a suicidarse conjuntamente con su mujer son tres. Uno, la enfermedad incurable, y ya en sus últimos instantes de la vida de su mujer. El segundo motivo sería que ha perdido su biblioteca y no puede concluir la obra que él tanto añoraba, que es la biografía sobre Balzac. Y en tercer lugar, es que él tiene el convencimiento pleno de que Alemania va a conquistar el mundo, y por lo tanto la libertad y la dignidad del ser humano va a quedar sepultada. Es trágica su vida, habiendo recibido todos los honores, porque termina de una manera precipitada. Él es un autor de 60 años, pero nos deja obras que son imperecederas en el tiempo, obras que marcan al lector
y marcan a generaciones enteras. A mí me marcó esta obra, que ya hice un estudio en su día, y me marcó porque analiza dos personajes, pero analiza un tiempo y una concepción de la vida y de la fe. Él tiene una obra maravillosa, un pequeño estudio sobre Erasmo de Rotterdam, y ahí se le ve un hombre que carece de fe, es un hombre agnóstico, pero siente una admiración por ese Erasmus que representa la cultura, que representa el concepto de humanitas, pero sobre todo el concepto de ansia por la libertad. No es un hombre de batalla, él lo describe muy bien, es un hombre de pensamiento y es un hombre de fe interna. E incluso él le llega a reprochar que cómo no se llegó a enfrentar a Lutero, que hubiese sido una batalla que hubiera podido paliar el cisma que se estaba produciendo. El alter ego de Erasmo podía ser Castellio, una figura muy poco conocida. Yo cuando leí el libro no conocía a Calvino, pero no conocía a Castellio. Castellio es, como digo, el alter ego o podría ser el alter ego de Erasmo de Rotterdam. ¿Por qué? Porque es un hombre que vive la fe en profundidad y desde la libertad. Él es un personaje que siente una admiración profunda por Calvino y decide dejar su tierra natal, Francia, para trasladarse a Ginebra. Al principio, cuando conoce a Calvino, siente una profunda admiración por él. Es un hombre de vasta cultura y de grandes conocimientos teológicos. Pero muy pronto descubre la cara oculta que posee Calvino. Empieza dándose cuenta en los primeros sermones, donde él llega incluso porque alguien en uno de sus homilías llega a estornudar, ordena que sea azotado. Eso a él le sorprende. Incluso se narra en el estudio de cómo incluso los genevinos llegan a expulsar a Calvino. Pero su gran cisma viene cuando se llega a la persecución directa de Servet. Cómo la maldad se impone sobre la bondad, es decir, el diablo sobre Dios. Y ahí descubre que el diablo, a partir de ahí la persecución que sufre Calvino es atroz. Él no consigue aniquilarlo físicamente como llega a hacerlo con Servet. Pero hay aniquilaciones más perversas todavía. Es la aniquilación del alma, del oprobio que se convierte en la persecución in eternum. Hoy hablamos de la cultura de la cancelación. Eso es lo que sufrió el bueno de Castellio, la cancelación en vida. Toda obra que él intentaba, siempre estaba el peso inquisitorial de Calvino. Y leer este libro no es leer solamente una época, es leer un concepto de verdad, un concepto de violencia y un concepto de tolerancia. Me gusta presentarles la tapa porque es una obra, está por la editorial Acantilado, puede ser que en otros países hay otras ediciones, esta es muy recomendable porque está muy bien editada. ¿Por qué digo que es un libro que yo recomiendo siempre a mis alumnos? Porque no tiene tiempo, es un clásico. Clásico es aquella obra que siempre estamos leyendo y releyendo, porque cuando la releemos, en el fondo, nos estamos descubriendo a nosotros mismos y estamos descubriendo una época. Quiero empezar leyendo por el final, curiosamente. Uno siempre empieza por el principio. No va a ser mi caso. El final, que podría ser un colorario, un epílogo, una coda casi insustancial a una obra, es toda una declaración de intenciones que debería estar grabado en cualquier libro de texto, ya sea de ámbito escolar o de ámbito universitario o en cualquier seminario. Esta página que yo planteo, su lectura, nos podía dar perfectamente para un seminario de 2 horas con alumnos aventajados. Les leo. En los cimientos de cualquier Estado, toda Constitución contiene los derechos humanos como lo más inviolable e irrevocable. Y uno dice, cierto, sin derechos humanos no cabe libertad y no cabe exaltar la dignidad de la persona. Y ya creíamos que los tiempos de los despotismos intelectuales, de las ideologías impuestas, de los dictados sobre la conciencia y de la censura,
habían desaparecido para siempre y que la aspiración de todo individuo a la independencia espiritual estaba tan asegurada como el derecho sobre su propio cuerpo. Pero la historia es flujo y reflujo, un eterno subir y bajar. Y me paro en este párrafo. Qué verdad es y qué actual es. Cuando pensamos hoy, hombres del siglo y mujeres, hombres y mujeres del siglo XXI, que el despotismo, que la tiranía, que la intolerancia está vencida, nos damos cuenta que eso no es verdad. El mal siempre pervive porque está en el pecado original del ser humano. Y nos damos cuenta como hoy, como ayer, y como será en un futuro próximo, la intolerancia está presente en nuestras vidas. No está presente fundamentalmente, no como decía Orwell, con una patada eternamente en la cabeza. Está presente con la cultura de la cancelación, esa cultura que prohíbe libros, y muy probablemente dentro de unos años prohibirán libros como este que hoy estamos mencionando, o la obra de Orwell, o como tantos otros. Y está presente en esa política de lo llamado políticamente correcto, que es precisamente la incorrección, porque o el pensamiento es crítico o no es pensamiento, o la política es incorrección, es decir, es un diálogo entre dos partes, en el que se busca la verdad, pero desde la serenidad, y el desencuentro es siempre importante. El otro día leí algo que me hizo reflexionar, y que es verdad. La persona que comete un error está más cerca de la verdad que la persona que vive en la indiferencia. Porque el error lo puedes combatir con la verdad, la indiferencia nunca. Y hoy lo que se busca es la indiferencia, que las personas sean masas, que no piensen, que no tengan un pensamiento crítico. Hoy, como en la época de Castello, también se vive esa intolerancia. Y sigo leyendo. Nunca un derecho se ha ganado para siempre. Qué gran verdad. A veces pensamos que la democracia está consolidada porque en el marco jurídico se dice que vivimos en un estado tolerante o un estado de derecho. Puede serlo formalmente, pero si no se me respetan mis ideas, si no se me respetan mis creencias, si mis pensamientos pueden ser cercenados, si vemos que nosotros podemos plantear una visión de la vida en la que el aborto nos parece una temeridad cuando menos, y eso puede llevarnos a pena de prisión, entonces no hay democracia. La democracia se convierte en un símbolo, pero un símbolo perverso, porque no hay verdad tras ella, hay una verdad formal, y la verdad formal siempre es una mentira. Y nos lo dice, con otras palabras, el bueno de Stefan Zweig. Nunca, repito, nunca un derecho se ha ganado para siempre, como tampoco está asegurada la libertad frente a la violencia, que siempre adquiere nuevas formas. Nuevas formas son las nuevas formas de la violencia que hoy vivimos. Una violencia solapada, pero una violencia tortuosa, porque impiden el pensamiento. Cuando se quema un libro, leemos en Fahrenheit, no se quema un libro, se quema un hombre, y un hombre es también no solamente un ser humano, es una idea que quiere trasladar. Y se quema un hombre y se quema una idea, por lo tanto se quema una sociedad entera. Eso quizás no lo comprendamos, porque nos impiden comprenderlo, nos impiden pensar que más allá del pensamiento del Estado no hay nada, es un vacío, y entonces quien se convierte en un vacío es el ser humano, porque el Estado ya es un vacío en sí mismo. El Estado poder, el Estado piramidal se convierte en una secta, y nosotros somos parte de esa secta que no comprendemos que lo somos, porque nos han impedido comprender la realidad en la que vivimos. Eso le llamo yo una tragedia social. Y quizá por eso yo sea censurado, como tantos otros, en el mundo académico, pero no me importa, porque uno tiene que dormir con su conciencia y poder mirar a sus hijos o a sus amigos con la mirada limpia, a pesar de los pecados que podamos cometer o de los errores que podamos cometer. Eso no nos impide seguir luchando por lo que creemos, que es por la dignidad del ser humano y por las conciencias limpias y serias de las personas. Continúa diciendo Stefan Zweig un poquito más abajo. Siempre que la humanidad ha disfrutado de la paz durante demasiado tiempo y con demasiadas despreocupaciones, le sobreviene una peligrosa curiosidad por la embriagadez de la fuerza y un apetito criminal por la guerra. Pues para seguir avanzando hacia su insondable objetivo, de cuando en cuando la historia provoca retrocesos incomprensibles para nosotros. Hoy estamos viviendo una época de retroceso.
de retroceso en las libertades. Cuando vemos que el manifiesto publicado en la revista Harper, más de 200 intelectuales llegan a decir que basta ya de censura. Cuando vemos que la autora de sagas como la de Harry Potter son reprobadas simplemente porque lanza algunas ideas que no son políticamente correctas y siente el oprobio en no solo en las redes sociales, sino de sus propios compañeros, nos estamos dando cuenta que, como dice Stefan Zweig, de vez en cuando y de manera incomprensible, cuando ya creemos que lo tenemos todo ganado, cuando hemos pasado el siglo más violento de la historia, que ha sido el siglo XX, el siglo de las grandes masacres, de los holocaustos permanentes, nos damos cuenta que aunque no nos maten físicamente, nos pueden matar moralmente. Y yo me pregunto qué es peor, si vivir sin conciencia, o si vivir sin alma, o si no tener vida, porque vivir sin conciencia y sin alma, en el fondo, es no vivir. Vuelvo a hacer un flashback y me voy a otra página. Dice él, recogiendo un texto de Castellio, porque Castellio deja en alguna serie un libro que deja, que se ha publicado hace unos años en Aragón, por la Diputación de Aragón, él deja una serie de puntos que él los trabaja precisamente para desarrollar este texto. Dice Castellio una frase que es antológica. Matar a un hombre no es defender una doctrina, sino matar a un hombre. Cuando los ginebrinos ejecutaron a Servet, no defendieron ninguna doctrina, sacrificaron a un hombre. Y no se hace profesión de la propia fe, quemando a otro hombre, sino únicamente dejándose quemar uno mismo por esa fe. Esta frase realmente a mí me conmueve y realmente me estremece. Porque realmente lo que nos está diciendo es que la fe no se impone, la fe se propone, algo que continuamente hemos escuchado de boca desde San Juan Pablo II, a Benito XVI o el Papa Francisco. No se impone la fe es el acto más sagrado que un ser humano puede tener, y lo sagrado se propone, se ofrece, pero jamás se puede imponer con fuego, porque el fuego solo es el fuego del amor que vino a traer Jesús. Y cuando matamos a un hombre, no hacemos un acto de fe, hacemos todo lo contrario, cometemos el mayor de los sacrilegios. Y él dice a Stefan Zweig, matar a un hombre no es defender una doctrina, sino matar a un hombre, magnífica sentencia, inmortal, en su claridad y en su mayor humanismo. Con esta frase, como acuñada en duro metal, Sebastián Castellio condenó para siempre cualquier persecución ideológica. ¡Qué gran verdad! Cuando perseguimos a un hombre, perseguimos su alma. Cuando perseguimos a un hombre y perseguimos su alma, lo que estamos es atenazando el corazón de una sociedad. Porque un hombre siempre es el reflejo de una sociedad, es parte de la sociedad. Y pensar que, salvo que estamos hablando de un hombre que no es un perverso, no es un delincuente, no es un criminal, sino una persona que defiende unas ideas a través de la única arma que nos es dado a utilizar. La única arma lícita para el ser humano utilizar es la palabra o la escritura. La palabra hecha escritura. Y cuando esa palabra hecha escritura, si no tiene ninguna ofensa, si no comete ningún delito de odio, si no es temeraria en sí misma, es un acto siempre que hay que acoger, aunque sea para reprobarlo, pero reprobarlo desde la cultura de la palabra, que es la cultura de la honestidad intelectual. Por eso leer libros como este nos hace comprender mejor a nosotros mismos, pero sobre todo nos hace comprender cómo es nuestra fe, cómo vivimos nuestra fe, si desde el respeto y del amor, o si desde la imposición. A veces que nosotros nos podemos creer que por poseer una verdad que entendemos que es la verdad revelada y por tanto la verdad cierta, nos sentimos superiores a los demás y podemos despreciar a los demás, y eso nos convierte realmente en hombres de escasa fe, porque la fe no es un dogma que podamos imponer a los demás, es un dogma en cuanto a verdades relevadas, pero nuestra verdad relevada nos tiene que hacer crecer en la verdad. No crecemos imponiendo nuestra verdad, al contrario, porque nosotros lo que hacemos es tiranizar a una persona o a una sociedad. Nos convertimos de nuevo en calvinos que intentamos
sepultar en lodo, en vergüenza, en humillación, en descrédito, porque no entiendo que vayamos a convertirnos en talibanes del asesinato, nos convertimos en pesquisidores de otros individuos. Ahí el hombre minimiza y no ocurre lo que decía San Pablo, que crezca él para que yo disminuya, o que yo disminuya para que él, Jesucristo, crezca. Entonces nosotros disminuimos porque no permitimos que el ser humano crezca y que crezca en la verdad, que es la verdad revelada. Muchísimas gracias, espero que con esto les haya invitado a una lectura serena y fecunda de esta obra que es imperecedera por tantas y tantas cosas.